Buenos días a todos los estudiantes de la técnica de operador de pozos de petróleo y gas. Sean bienvenidos a su primera clase online sobre el módulo de higiene y seguridad industrial. En el día de hoy vamos a estar conversando sobre los puntos que vamos a estar hablando durante la jornada, que se va a dividir en 4 clases. En estas 4 clases nosotros vamos a tratar de abarcar en la mayor cabida todo lo que tiene que ver con el módulo de higiene y seguridad industrial. Bueno, vamos a dar inicio a esta clase y a recordar de que este módulo ustedes van a poder pasar por el instituto a buscar una cartilla con la cual ustedes van a poder realizar los 2 trabajos que vamos a tener. Vamos a realizar un trabajo que se va a entregar la tercera semana de clase. El trabajo debe ser entregado de forma puntual para ser valorado en función a 5 puntos. La entrega del trabajo posterior a la fecha tope será motivo de que el trabajo ya no esté valorado en 5 puntos, sino en 4.5, y si pasa una semana 4 puntos, y así sucesivamente hasta que tengamos un valor de 3.5 puntos, un valor mínimo. Entonces la idea es que entreguemos el trabajo de forma puntual. Toda la información que yo voy a suministrar va a ser la información que ustedes van a utilizar o la necesaria para realizar el trabajo que se va a entregar en la tercera semana de clase. Vamos a hacer un trabajo final donde se van a organizar grupos de trabajo, lo cual se les va a estar diciendo en la segunda clase sobre la manera en que vamos a realizar este trabajo, ya que va a ser un trabajo bastante didáctico. Va a ser un trabajo en función a un simulacro de algún accidente y quiero ver la participación de cada persona, cómo sería el comportamiento. ¿Por qué? Porque yo voy a pedir que ustedes hagan un análisis, una evaluación y se realice un informe sobre el accidente para saber cómo ustedes están asimilando la materia que estamos dictando en esta ocasión, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que son los principios básicos de la higiene y seguridad industrial aplicada en la técnica de operador de pozos de petróleo. Igualmente en la técnica de ingeniería civil vamos a estar hablando de este tema, por eso sale ese comentario allí. Entonces vamos a ver lo que va a ser el contenido de este módulo. Inicialmente vamos a dar una pequeña introducción sobre todo lo que tiene que ver con el origen de la higiene y seguridad industrial. Vamos a hablar de la historia de la higiene y seguridad industrial, la legislación, el surgimiento de la higiene y seguridad industrial en Sudamérica, los comienzos de la historia de la higiene y seguridad industrial, quién fue el padre de la higiene y seguridad industrial, principales pioneros de la seguridad industrial. También vamos a hablar de lo que son los objetivos generales, objetivos específicos, los riesgos laborales, maquinarias y herramientas utilizadas en el área de trabajo, seguridad para los trabajadores, evaluación de los factores de riesgo, seguridad en pozos petroleros, ejemplos de accidentes, accidentes e incidentes, accidentes personales, la definición de accidentes, clasificación de los accidentes, accidentes con trabajo restringido, accidentes con pérdida de tiempo, accidente fatal, accidentes industriales, procedimientos para investigar las causas que originaron un accidente, estructura de un reporte típico de investigación, protección del personal en pozos petroleros, equipos de protección personal, propósito de los equipos de protección personal, tipos de equipos de protección personal, utilización de equipos de protección personal, salud ocupacional, manejo de materiales, primeros auxilios, seguridad laboral en las actividades de perforación de pozos y trabajos de ingeniería civil, procesos peligrosos durante la perforación, gestión de seguridad y salud laboral, detección y corrección de anomalías de seguridad, técnicas de evaluación de riesgos, inspección en equipos de perforación, árbol de falla, reglas generales de seguridad, orden y limpieza, protección contra incendio y reacondicionamiento. Fíjense que he tratado de englobar todo lo que tiene que ver en la higiene y seguridad industrial, desde cómo entender cuando se presenta un accidente, un incidente, un cuasi accidente, luego saber evaluar y analizar un riesgo, luego saber elaborar un informe sobre el accidente que puede haber ocurrido y también, por último, poder agarrar y ser inspector. Cada uno en su área debe salir en este módulo como inspector de análisis de riesgo de trabajo, hasta el final, donde nosotros vamos a dar valoraciones sobre o sugerencias sobre lo que tiene que ver con el tema de higiene y seguridad industrial, ¿no?
Entonces vamos a hablar de la introducción, una pequeña introducción que yo realicé de forma muy coloquial para que todos podamos entender y tratando de abarcar en lo posible todo lo que tiene que ver con el módulo de higiene y seguridad industrial, ¿no? Hace mucho tiempo que los accidentes han dejado de ser aceptados por patronos y obreros como consecuencias inevitables del trabajo, como una contribución necesaria al progreso industrial, y la seguridad en el trabajo se ha hecho indiscutible e indispensable. La legislación de todos los países dictan normas e imponen reglamentos que evitan los riesgos y mejoran las condiciones en que se han de desenvolver las actividades laborales. Fíjense que en este primer párrafo que yo acabo de leer, habla claramente que la legislación de los países ha demostrado que se ha tomado en cuenta la participación del trabajador como herramienta indispensable para realizar normas de higiene y seguridad industrial que los protejan. Antiguamente, y ya lo vamos a ver más adelante, se pensaban que la muerte de los trabajadores era un hecho necesario para la evolución de las industrias. Vamos a seguir leyendo esta introducción y analizándola, ¿no? Fueron muchas las dificultades a vencer por la seguridad en el trabajo, tanto por parte de las empresas como por parte de los obreros. En primer lugar, las empresas no valoran ciertamente las consecuencias de los accidentes. En segundo lugar, el obrero despreció la normativa las normativas preventivas por exceso de familiaridad con el trabajo que se realizaba. Y fíjense que esto ocurre normalmente en la industria petrolera y en cualquier área de trabajo. Normalmente los trabajadores, cuando se les dota o se les realiza o se les da la dotación de equipos de seguridad industrial, no utilizan los equipos. Se les entrega protector auditivo, lentes, cascos, guantes, mascarillas. No solo se entregan mascarillas por la pandemia que estamos sufriendo en la actualidad, sino que se entregan mascarillas por la generación de polvo que haya en la industria donde se esté trabajando, botas de seguridad. Y muchas personas dicen, yo me coloco el casco porque es obligado, los lentes también y las botas. Pero dicen, no, yo no utilizo mascarilla porque me incomoda, me suda el rostro y siento incomodidad a la hora del trabajo. O no utilizo protectores auditivos porque siento que se crea un espacio vacío, que ese ruido que se escucha internamente no me deja trabajar, no me deja concentrar. Y razones sobran para decir que el trabajador no se coloque el equipo de seguridad industrial pensando de que por eso puede ser ante sus compañeros una persona más osada. Me ha tocado la oportunidad de trabajar con personas que están cargando sacos de 100 libras, de 80 libras de peso, y se les dice que deben usar las fajas de seguridad y dicen, no, yo tengo fuerza, yo me alimento bien, yo me tomé hoy mi caldo o en mi casa me dan buena comida. Dan esas respuestas vacías que terminan afectando al trabajador a lo largo de un tiempo con problemas de la columna, con problemas de hernia, como existen otros trabajadores que no se colocan el protector auditivo y dicen, no, yo sí escucho bien, yo no tengo problema, y no se lo colocan y luego tienen una tendencia a quedar sordos. En otros casos ya no son problemas del trabajador, sino que lo que se presenta son que los patronos ven el desgaste de los equipos de seguridad industrial y tienen una mirada indiferente hacia el trabajador para no realizar más gastos, y entonces no los dejan pasar el tiempo de entrega de lentes o de botas o de casco. En mi país se entregaban cada 3 meses lo que son los lentes de seguridad industrial, las botas y los overoles cada 6 meses, y el casco de igual forma. Algunas veces los cascos lo dejaban hasta un año, pero normalmente cada 6 meses se daba lo que era overol, botas y casco. Los lentes cada 3 meses, y mascarillas y guantes se entregaban de forma mensual. Pero esto era porque veníamos con una tendencia muy americanizada o europea también, porque Slumberg, Weatherford y Halliburton son empresas pioneras en las normas de higiene y seguridad industrial, y estas empresas cuidan mucho al trabajador. Pero sin embargo existen otras empresas que no tienen esta cultura, y puede uno pasar hasta 6 meses sin que te entreguen un par de guantes, y tienes que estar pidiéndole a algún trabajador de otra empresa para que te regalen una dotación de guantes para proteger tus manos, ¿no? Entonces vamos a seguir. La seguridad en el trabajo encierra múltiples valores sociales, puesto que el trabajador elimina con la observación de las normas preventivas las consecuencias del riesgo que antes solo preveía un seguro.
en el que desde luego no estaban compensadas las posibilidades laborales del obrero, al que un accidente podría cercenar todas las satisfacciones a que su esfuerzo en el trabajo le daba por derecho. Fíjense que en este párrafo que acabo de leerle, habla claramente de que el trabajador, a medida que fue evolucionando las normas de higiene y seguridad industrial, al sentirse parte de la industria como herramienta vital de trabajo, de crecimiento del país o de crecimiento de la empresa, al formar parte de lo que es la estructura directa de la empresa, empieza a tomar responsabilidad sobre lo que tiene que ver con las normas de higiene y seguridad industrial, porque sabe que está relacionada directamente con su trabajo y puede estar expuesto a riesgos que lo dejen incapacitado de forma temporal o de forma permanente. Son también ahora frecuentes los congresos, las reuniones, las secciones de estudios en los que se pone de manifiesto un afán de intensificar los conocimientos sobre estos problemas, establecer un contacto directo con los mismos, imponer un riguroso estudio de la experiencia y una aplicación eficaz de los medios preventivos. Esta inquietud alcanza en la actualidad a ingenieros, médicos, economistas, técnicos, sociólogos, supervisores y obreros. Va de la dirección al último de los productores y de este al más encumbrado miembro de las actividades empresariales. Fíjense que en este párrafo yo lo que quería decir era que ya actualmente es de manera obligatoria tener una estructura de normas de higiene y seguridad dentro de la empresa, y esto no solo abarca al profesional. Mucha gente piensa, no, es que solamente las normas de seguridad industrial son para los ingenieros, para el arquitecto o para el médico o el economista. No, esto va desde el personal del puesto más elevado dentro del organigrama de la empresa hasta el personal del puesto más bajo de la empresa, porque todos, al cumplir con las normas de seguridad industrial, estamos cumpliendo con alejarnos de lo que son perder horas laborales efectivas para la empresa. Recuerden que si ustedes incurren en un accidente, ustedes al incurrir en el accidente, la empresa debe sustituirlos a ustedes de forma temporal, buscar una persona que cumpla con sus funciones, pérdida de dinero, pérdida de tiempo, porque tienen que darle nuevas dotaciones, capacitarlo en su área de trabajo, y las empresas no quieren perder tiempo. Entonces, para ello se necesita forjar la opinión que justifique la prevención, y por desgracia, en muchos casos, respecto al grado de cultura, hace falta que la opinión que se pretende crear tenga la suficiente influencia para que el sujeto encuentre razonable evitar el accidente. Es preciso conseguir que nada impida al hombre en cualquiera de sus actividades de defenderse del accidente. O sea, es muy importante cuando se está trabajando valorar cualquier condición de que le permita a la persona defenderse ante cualquier actividad que pueda incurrir en un accidente, ¿no? No hay duda de la seguridad en el trabajo es un problema educativo. Es necesario educar en la seguridad para que se responda con fidelidad a la prevención. Los problemas de higiene y seguridad industrial siempre nacen de la desinformación. Desinformación de la actividad que vamos a realizar al momento de empezar un trabajo que ante los ojos de nosotros sean desconocidos. Desinformación de cómo trabajar con los equipos de seguridad industrial, desinformación de los equipos con los que nos vamos a nosotros a enfrentar, cómo sería la manipulación. Entonces, estas son las causas iniciales de lo que son los accidentes. Pero vamos a hablar ahora de lo que es la historia de la seguridad industrial, donde nosotros vamos a conocer en algunos párrafos que voy a leer, porque no los voy a leer todos, porque para esto a ustedes les va a quedar de forma escrita. Yo a ustedes se los envío al grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan tener escrito y lo puedan leer. Sin embargo, aquí vamos a leer solamente algunos párrafos donde se habla de los orígenes de la higiene y seguridad industrial, ¿no? Entonces, desde los albores de la historia, el hombre se ha distinguido por su industria. Las viviendas del hombre cavernario, las pirámides, las antiguas tapicerías chinas y las antigüedades similares atestiguan la historia del hombre desde hace varios milenios, por el hecho de que su deseo de conservación y su temor a lesionarse no eran entonces menos intensos de lo que son en la actualidad. La prevención de accidentes se practicaba indudablemente en cierto grado, aún en las civilizaciones más remotas. Fíjense que en la antigüedad
ya se buscaba la forma de protegerse las personas y de no sufrir ningún accidente, porque ya estábamos en esos procesos de formación de lo que era la industrialización, al formar las pirámides, al reunirse personas para sembrar. De ahí se estaban formando lo que eran las primeras estructuras de trabajo. Sin embargo, no estaban conformadas las estructuras de protección al trabajador. Entonces, tales esfuerzos es muy probable que fueran casi por completo de carácter personal y defensivo. La seguridad industrial hasta tiempos más o menos recientes fue principalmente un asunto de esfuerzo individual, más que una forma de procedimientos organizados. La verdadera necesidad de seguridad organizada no provino sino hasta el advenimiento de lo que se llamó en la Edad Media de las máquinas, y el movimiento de seguridad como existe hoy es estrictamente una innovación moderna. Bueno, fíjense que vamos a interpretar este párrafo. En la antigüedad, todas las personas tenían la necesidad de protegerse por sí mismas, pero no existía ningún ente que se encargara de dar la protección a las personas. No como cuando surgió la normativa o lo que son las legislaciones de normas de seguridad industrial en la época de la revolución debido a las máquinas de vapor, ¿no? Entonces, desde 1500 hasta la postimetría del siglo XVIII, los británicos progresaron firmemente en lo que respecta a sus industrias manuales. Los artesanos dedicados a trabajar la madera, el metal y particularmente la industria textil llegaron al pináculo de su destreza. Fíjense que ya en el siglo XVIII ya estaban las empresas bien conformadas en la Europa media, específicamente en Gran Bretaña, pero aún no había la necesidad por parte de las personas de conformar lo que es la normativa o la legislación de la seguridad industrial, ¿no? Entonces surgió entonces la fuerza de vapor. Cuando hablo de la fuerza de vapor fue cuando se inventaron las primeras máquinas de vapor, donde empezaron a formarse las plantas de fundición de los metales y al mismo tiempo las máquinas gigantescas que llamaron en ese tiempo locomotoras. Estas locomotoras fueron las principales causas de muerte de los adolescentes de la época. Ya lo vamos a ver. Se dice frecuentemente que James Watt inventó el motor de vapor. En realidad transformó una embarazosa monstruosidad en un dispositivo de trabajo en el que podía confiarse para obtener fuerza. Su primer motor eficiente funciona ya en realidad desde 1776, desarrollando 14 carreras por minuto, cuando las colonias americanas lograron su independencia. También fue significativa la invención de la desmontadora de algodón de Eli Whitney en 1793. Fíjense que estas son las primeras máquinas de vapor que se utilizaron en la época, ¿no? Aún ya teniendo este tipo de maquinaria, no había ningún tipo de legislación que protegiera al trabajador. Los primeros años del siglo XIX presenciaron el triunfo rápido de la mecanización de la industria. Simultáneamente con el aumento del uso de la fuerza de vapor, declinó la labor manual. Esto no llegó, sin embargo, sin la lucha consiguiente, pues en tanto que el sistema mecánico de fabricación textil se desenvolvía. O sea, en la industria de fundición de metales y en la industria de lo que tenía que ver con el transporte, con las locomotoras, se sustituyó mucho la mano de obra del humano. Sin embargo, en la industria textil no pasaba eso. Y en estas tres industrias que les acabo de nombrar, la fundición, la locomotora y la textil, era donde se desarrollaron tantos accidentes, hubieron tantas muertes, que surgió la necesidad de la construcción de leyes que protegieran al trabajador. Ya lo vamos a ver. Entonces aquí, estas eran las condiciones sociales. Las condiciones de la fábrica eran las peores. Las fábricas eran poco más que chozas. Prácticamente no existían condiciones convenientes de alumbrado, ventilación y sanidad en aquella estructura de bajo techo y estrechas naves. Fíjense que las personas formaban una empresa y lo que formaban era, colocaban unas estructuras de madera, colocaban un techo y cerraban todo para que las personas no pudieran copiar sus inventos. Recuerden que en esta época donde hubo el surgimiento de la revolución de las máquinas de vapor, todo era nuevo, todo se inventaba y todo era muy secreto. Era muy secreto. Entonces las empresas se creaban, se cerraban galpones donde no permitían que otras personas pudieran ver lo que se estaba trabajando allí.
los trabajadores tenían que cumplir con contratos de exclusividad y de secreto del trabajo que estaban realizando, pero este secreto que ellos guardaban al mantener todo el galpón bien cerrado, generaba demasiados vapores. Estos vapores afectaban mucho a los trabajadores. Y fíjense que más adelante vamos a estar leyendo que no llegaban a 15 años. La juventud empezaba a trabajar de 8 a 9 años y ya a los 15 años ya podían morir. Y se pensaba que las personas podían morir por estas causas laborales y eran necesarias para el crecimiento de la industria del país. O sea, el desarrollo económico de un país era sustentado por las muertes de las personas. Entonces, además de esto, las condiciones sanitarias no eran las ideales. Las personas podían comer sobre mesas donde habían insectos, donde pasaban roedores, y la contaminación terminaba afectando la salud de las personas, no solo por la parte respiratoria, ¿no? No solamente era porque no existía ningún tipo de sistema de ventilación que mejorara la respiración de los trabajadores, sino que las condiciones sanitarias no eran las mejores, ya que en ese tiempo estaban apenas conformando las estructuras de los sistemas de desagüe, o de los sistemas de las aguas blancas, aguas negras y aguas grises que hay en un país. Entonces, todos los desagües de aguas negras estaban descubiertos a cielo abierto, y esto hacía que los roedores, los insectos, estuvieran muy cerca de la zona donde las personas comían, donde las personas habitaban o donde las personas laboraban. Esto causaba muchísimas infecciones para las comunidades que vivían cerca de las empresas. Igualmente, los desagües de estas aguas negras afectaban tanto que las personas podían morir por cualquier tipo de infección sin necesidad de estar relacionadas con alguna actividad laboral, ¿no? Pero entonces fue en 1833 que se hicieron algunas inspecciones gubernamentales a las fábricas en Inglaterra, pero no fue sino hasta el año 1850 cuando comenzaron a verificarse las mejoras verdaderas. Como resultado de las recomendaciones hechas entonces, estos esfuerzos fueron los primeros intensos del gobierno para mejorar la seguridad industrial. Al transcurrir un tiempo, la legislación acortó las horas de trabajo, estableció un mínimo de edad para los niños trabajadores e hizo algunas mejoras en las condiciones sanitarias y de seguridad, tales como el suministro de protección para los engranajes y transmisiones. Estos comienzos de mejoramiento en las condiciones industriales estaban muy lejos de la prevención organizada de accidentes, tal como actualmente se conoce. Entonces ya sabemos al leer este párrafo que fue en 1850 en Inglaterra donde hubo el surgimiento de las primeras legislaciones que protegían al trabajador. Sin embargo, en la primera clase que nosotros dimos, cuando dimos la clase, yo les preguntaba a ustedes, ¿quiénes creen ustedes que fueron los primeros legisladores de la normativa de seguridad industrial que protegían a los trabajadores? Yo les decía a ustedes que no fueron más que los mismos trabajadores que se conformaron como empresa, que se conformaron como un sindicato. Estos primeros sindicatos de trabajadores fueron los que a nosotros nos permitieron conocer las primeras legislaciones. O sea, fueron los mismos trabajadores los que dijeron: tenemos la necesidad de una normativa que nos proteja, con sistemas de ventilación, con sistemas sanitarios, con sistemas de iluminación. Recuerden que las personas no tenían un horario establecido de trabajo de 8 o 10 horas. Las personas podían trabajar hasta 15 horas y trabajaban con un sistema de iluminación en función a velas. A pesar de ya existir la electricidad, las empresas no creían necesario utilizar la electricidad dentro de la empresa para un mayor gasto que le generara. Entonces utilizaban velas, trabajaban prácticamente a oscuras. Las personas podían trabajar rodeadas de insectos y roedores. A pesar de estar en un sitio laboral, las empresas consideraban que esto eran males necesarios, que había que tolerarlo. Y los jóvenes, después de 5 años, o sea, empezaban a trabajar a los 9 años, entre los 8 y los 9 años ya estaban trabajando, y ya a los 14, 15 años morían por contaminación
bien sea de un problema de sanidad por algún insecto o algún roedor, o bien sea por problemas respiratorios de los gases que se generaban en las calderas de fundición, donde constantemente ellos tenían que agregar trozos de madera para poder mantener esas calderas activas y poder fundir los metales. Estos vapores eran respirados por las personas y contaminaban sus pulmones rápidamente, y no eran más de 5 años de que la persona ya quedaba muerta, pues. Y esto era necesario a los ojos de la economía del país. Lo veían como, como una necesidad para el surgimiento económico del país, el tener que tolerar las muertes o las pérdidas de estas personas, ¿no? Entonces, Lowell en Massachusetts, ya estamos hablando, ya pasamos de Europa a lo que es Norteamérica, ¿no? Fue de las primeras ciudades industriales de los Estados Unidos de Norteamérica que elaboró tela de algodón desde el año 1822. Los trabajadores eran principalmente mujeres y niños procedentes de las granjas cercanas, muchas de las cuales tenían edades que variaban entre los 6 y 10 años, que trabajaban desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Nadie sabrá jamás cuántos dedos y manos de muchachos se perdieron a causa de las máquinas sin protección. No transcurrió mucho tiempo, no obstante, sin que los telares de algodón de Massachusetts en creciente número comenzasen a necesitar más gente. Por fortuna para los patronos, el hambre ocasionada por la pérdida de las cosechas de papa en aquella época en Irlanda aumentó grandemente las emigraciones de ese país, y muchos de aquellos irlandeses se establecieron en Boston y sus cercanías. Volvió a abundar el material humano en los talleres, pero con el advenimiento de la ayuda de los inmigrantes aumentó el número de los accidentes. Uno de los resultados fue que la legislatura de Massachusetts en 1867 promulgaron una ley prescribiendo el nombramiento de inspectores de fábrica. Fíjense que fue en 1867 cuando se instaló una legislación que permitía tener supervisores de área, porque en el momento no habían supervisores, solo los dueños se encargaban de evaluar el trabajo de los trabajadores, valga la redundancia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ya al tener un supervisor, este supervisor se encargaba de no solo de custodiar el área de trabajo, sino que se encargaba de velar por la protección del trabajador, pero de manera muy superficial, muy superficial. Recuerden que hasta la época tener sistema de ventilación dentro de la industria era algo innecesario, y el sistema de iluminación también lo consideraban como algo innecesario. Entonces ya ellos, imagínense, trabajar hasta las 7 de la noche en galpones cerrados con velas era motivo primordial de accidente, ¿no? 2 años más tarde se estableció la primera oficina de estadísticas de trabajo en los Estados Unidos de Norteamérica. Simultáneamente en Alemania se tomaron providencias para que todos los patrones suministrasen los medios necesarios para proteger la vida y la salud de los trabajadores. Por fin iba enterándose la industria de que la conservación del elemento humano era importante. Bueno, fíjense que hasta ahora apenas iban tomando en consideración que era importante la mano de obra del hombre, ¿no? Algunos años más tarde, habiéndose descubierto en Massachusetts que las múltiples horas de actividad producían fatiga y que la fatiga causaba accidentes, se promulgó la primera ley obligatoria de 10 horas máximas de trabajo. Fíjense, y aquí deja en tela de juicio ver de que los trabajadores eliminaban las 12 o 15 horas laborales para dedicarse solo 10 horas laborales máximas de trabajo por día para las mujeres, ¿no? Y los hombres. En 1874 en Francia aprobó una ley establecida en servicio especial de inspección para los talleres, y en 1877 Massachusetts fue en Norteamérica, ordenó el uso de resguardo para las maquinarias de funcionamiento peligroso. Empiezan a hacerse exigencias en materia de que cualquier equipo de rotación, equipo de corte, como puede ser una pulidora, una cortadora, una taladora, necesitaban tener un equipo de protección que evitara que el trabajador pudiera perder o parte o totalmente un miembro como manos o pies, ¿no? Entonces vamos a hablar de lo que son las legislaciones, que anteriormente les comentaba
las legislaciones de las empresas surgieron de la necesidad de los trabajadores y los primeros sindicatos que se formaron fueron los que dieron la protección al trabajador. Fíjense que en la actualidad los sindicatos están muy lejos de ser lo que fueron en un inicio, porque los sindicatos de la actualidad siempre buscan el beneficio propio, no el beneficio de todos los trabajadores, pero en la antigüedad, por la necesidad de la protección personal, de los beneficios económicos que protegieran a las familias posterior al accidente del trabajador, surgió esa necesidad de unirse en esa camaradería. Ese grupo de personas crearon amistades que posteriormente se llamaron sindicatos. Este grupo de personas buscaron ciertas normas que presentar ante los congresos, pero recuerden que todo esto fue un proceso muy lento. Esto no fue algo rápido. Tuvo que haber pasado muchísimos accidentes, muchas muertes, para que las personas se dieran cuenta de que tenían la necesidad de crear una legislación que fuera más allá de lo que se podía hacer en las empresas. Porque las empresas ya solamente con tener un supervisor de área, ya con pagar sus salarios puntuales y haber disminuido las horas laborales a 10 horas, ya ellos creían que era suficiente. Pero vamos a ver y vamos a demostrar de que 10 horas laborales y que tener un supervisor no bastaba para la protección del trabajador. Entonces, la acción legislativa atacando las causas físicas y mecánicas de los accidentes, tales como los peligros que constituyen partes específicas de maquinaria y condiciones inseguras de construcción o funcionamiento, ha tenido comparativamente poco efecto debido a la impopularidad de tales leyes y la dificultad que hay para hacerse cumplir. Sin embargo, las leyes que graban a los patronos, aumentándole los costos de los accidentes, han tenido efectos de mayor alcance, obligándolos a buscar y corregir las condiciones que originan los accidentes. Fíjense que este tipo de normativa o de legislación no son muy importantes a la vista de las noticias. Por ejemplo, en esta época se creaban nuevas legislaciones para atrapar a los ladrones o para los violadores, normativas para la protección de los animales. Cualquier tipo de legislación se veía mucho más importante que cualquier tipo de legislación que tuviera que ver con la protección del trabajador. Sin embargo, el primer intento para modificar la ley común de la responsabilidad de los patronos por medio de un estatuto se hizo en 1880 en Inglaterra. Se dice que en Europa, o específicamente en Inglaterra, fueron los pioneros del surgimiento de la normativa de seguridad industrial, como lo estamos leyendo en estos párrafos que hemos podido estar compartiendo, ¿no? En Inglaterra, cuando el Parlamento promulgó el acta de responsabilidad de los patronos, permitiendo que los representantes personales de un trabajador fallecido cobrasen los daños por muerte causada por negligencia. Este hecho modificó, pero no eliminó la defensa mutua de la servidumbre. Fíjense que este párrafo es muy importante, ¿no? Porque en la antigüedad las personas morían y no tenían ningún tipo de beneficio post-mortem. O sea, la persona moría y bueno, hasta aquí llegó, se sustituía como si fuera un lápiz que se acaba. Sin embargo, fue en Inglaterra en el año 1880 cuando surgió la primera legislación que permitía al trabajador tener la garantía que después de su muerte alguien iba a cobrar su pensión. Entonces ya las personas iban a trabajar de forma más segura al saber de que después de la muerte tenían una cierta estabilidad económica, bien sean los padres, si era menor de edad, o bien sea los hermanos para su educación. Recuerden que en esta época la educación era muy limitada, no todas las personas tenían la oportunidad de realizar estudios. Habían familias numerosas de 5 o 7 personas donde escogían al hermano mayor o a la hermana mayor que tuvieran 8 o 9 años y este hermano se iba a laborar en esas empresas y ya sabía que iba a una muerte segura, porque era algo conocido, que no duraban más de 5 o 7 años trabajando, cuando ya las personas por razones infinitas podían terminar muertas. Y estas personas ya al saber de que tenían una garantía de pago de una pensión después de su muerte, eso les daba como mayor moral, le daba una moral o le daba un grado más de valentía
de ir a trabajar para poder sustentar económicamente sus núcleos familiares, ¿no? Entonces, en Alemania, en 1885, Bismarck preparó y decretó la primera ley obligatoria de compensación para los trabajadores. Únicamente cubría el caso de enfermedades. Esto fue el primer país en abandonar el seguro de los patrones a favor de la compensación de los trabajadores. Fíjense que en Alemania toman esta ley y es una ley muy importante, ya que inicialmente se pensó en una primera legislación donde se cubrían solo gastos después de la muerte, pero fue Alemania la pionera que decidió tomar una ley única donde cubría el caso de las enfermedades. Entonces ya cuando se presentaba algún tipo de enfermedad, ya los trabajadores podían sentir la seguridad de que la empresa les iba a colaborar o les iba a cubrir todo ese tipo de gastos. Todavía no existían un ente que se encargara de catalogar si la enfermedad era una enfermedad producto de una actividad laboral o una enfermedad producto de alguna actividad fuera de la industria, ¿no? Sin embargo, ya tenían una ley, una segunda ley, una tercera ley, porque la primera fue la disminución de las horas laborales, luego surgió la ley donde se protegía al trabajador después de su muerte, darle una pensión a su familia, y ahora tenemos una nueva ley, que es la ley que se encarga de proteger al trabajador cuando se le presenta una enfermedad o una incapacidad. Este trabajador podía tener la certeza de que le iban a cubrir el sistema médico, sus medicamentos, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora de lo que es el surgimiento de la seguridad industrial en Sudamérica. Fíjense que hemos venido hablando de cómo fue el surgimiento en Inglaterra, en Alemania y en Norteamérica, pero sin embargo en Sudamérica también tuvimos nosotros un crecimiento en materia de lo que tiene que ver con la normativa de higiene y seguridad industrial, gracias a la llegada de los europeos a un país que ya vamos a hablar. Entonces, el comienzo de la historia de la seguridad e higiene comienza a partir de 1871 en Argentina, donde el 50% de los trabajadores morían a los 20 años de edad por el trabajo inadecuado que ejercían y las medidas totalmente inseguras en el ámbito laboral. Fíjense que los años de vida de un trabajador en Europa eran más cortos que en Sudamérica. En Sudamérica las personas no empezaban a trabajar a tan corta edad como empezaban en Europa, ¿no? Y como empezaban en Norteamérica. Pero sí era garantía de que más de la mitad o la mitad de los trabajadores que se presentaban en la industria iban a terminar muertos. Fíjense la gravedad de este caso, ¿no? O sea, íbamos un grupo de 10 personas a buscar trabajo, las 10 personas quedábamos activas en la empresa, pero esto ya sabíamos que de estas 10 personas, 5 íbamos a morir. Y era considerado por el país un mal necesario. Esto a nivel de economía del país se veía como una necesidad para el desarrollo económico o el desarrollo sustentable de la economía del país. Necesitaban haber muertes para que el país tuviera un crecimiento. No solo un crecimiento económico, sino un crecimiento de la industria, ¿no? Entonces fíjense lo atrasado que estábamos en este tema, ¿no? Pero ya vamos a ver cómo fue el surgimiento acá en Sudamérica, ¿no? En ese entonces no había ningún sistema de distribución de aguas, estructuras de edificios, no existía condiciones de alumbrado, ventilación e higiene. Sus condiciones laborales eran insalubres y había un alto porcentaje de accidentes por estas causas. Los comienzos de la historia de la seguridad e higiene fueron en el año 400 a.C. por Hipócrates. Imagínense, ya en el año 400 a.C. ya teníamos nosotros inicio de lo que era la normativa de higiene y seguridad industrial. Recomendaban a los mineros el uso de baños higiénicos a fin de evitar la saturación del plomo. También Platón y Aristóteles estudiaron ciertas formaciones físicas producidas por ciertas actividades ocupacionales, planteando la necesidad de su prevención. Con la Revolución Francesa se establecen corporaciones de seguridad destinadas a resguardar a los artesanos, base económica de la época. Recuerden que en la antigüedad, cuando estamos hablando de la época de Platón y Aristóteles, en la antigüedad las únicas empresas que estaban conformadas eran las empresas de la fundición de armamentos, ¿verdad? De armamentos como son escudos y espadas para los militares, y por la parte de la madera, la construcción de artesanía y la pintura, ¿no?
Entonces, para hacer las pinturas necesitaban lienzos y se trabajaba en la industria textil para estos lienzos, ¿no? Entonces, no obstante, los legisladores tardaron demasiado en legislar sobre el bien común del trabajador, pues los conceptos sobre el valor humano y la capitalización del esfuerzo laboral no tenían sentido frente al lucro indiscriminado de los empresarios. O sea, a los empresarios no les importaba la vida, no les importaba la vida, lo que les importaba era el desarrollo de su producto, pues. Sin embargo, suma a ver el desconocimiento de las pérdidas económicas que esto le suponía. Y por otro lado, había evitado muchos accidentes y enfermedades laborales. En diferentes partes se va comenzando a dar la necesidad de reglamentar la seguridad a causa del incremento de la mortalidad y el riesgo en el ambiente de trabajo. Esto está íntimamente relacionado con la primera ley que surgió en Inglaterra en 1855, en Estados Unidos en 1910, en Salvador en 1911, en Perú en 1911, en Uruguay en 1914 y en Argentina en 1915. Estas fueron las fechas más importantes en el mundo de las nuevas legislaciones a favor del empleado. A modo de conclusión, cualquier empresa, sin importar su rubro, obtiene altos factores de riesgo y accidentes de trabajo, pero esto se puede disminuir con medidas de prevención laboral, ya que estas están diseñadas por especialistas capacitados que conocen los diferentes sectores de actividades y ellos son conscientes de los diferentes protocolos de aplicación en los sectores. Muchos de ellos nació a través del desarrollo industrial con el cuidado de la salud y la seguridad de los empleados. El técnico de seguridad de higiene es un profesional competente para este trabajo, capacitado para formar equipos de trabajo, así también para aplicar planes de evaluación y además medidas como la organización, la planificación, el diseño y la gestión de los recursos de servicio. Además de la evaluación y el control de la higiene y seguridad en el trabajo, el técnico ayuda a la empresa a lograr máxima productividad sin que esto ponga en peligro la vida humana o pérdida material y equipo de la empresa. Fíjense que ya acá en la actualidad ya podemos decir que tenemos técnicos de seguridad industrial que se encargan no solo de la eficiencia de la empresa en el desarrollo de sus productos, sino que también se encarga de la supervisión del trabajador para protegerlo y no tener pérdidas de vida, ¿no? Entonces, la norma vigente en nuestro país, 24.556, riesgos de trabajo, exigen la presencia de un técnico matriculado capaz de instruir al empleador y a sus empleados de acuerdo con la ley de trabajo establecida, garantizando que la prevención los diferentes factores de riesgo a futuro. Ya tenemos una normativa que nos permite a nosotros garantizar tener un supervisor de área, lo que llama en Colombia un CISO. Muchas veces busca un ingeniero de seguridad industrial que se encargue de la normativa de la empresa y hacia el trabajador. Tenemos que conocer también que el padre de la higiene y seguridad industrial nació en Italia y se llamaba el señor Bernardino Ramazzini, el que fue pionero al descubrir un total de 54 enfermedades laborales. Fíjense que este señor descubrió 54 enfermedades que afectaban al trabajador producto de la actividad laboral, ¿no? Entonces, los principales pioneros de la higiene y seguridad industrial fueron Max von Pettenford, que nació en el año 1818 y vivió hasta el año 1901. Funda el primer instituto de higiene y seguridad industrial en Múnich en 1875. Inglaterra y Francia fueron los países que lideraron la formalización de la salud y la seguridad ocupacional en Europa. Fíjense que este fue el primer instituto que se conformó para dar normativas de higiene y seguridad industrial, ¿no? Entonces ya vamos a entrar en materia de lo que tiene que ver con la actualidad, dejando atrás lo que fueron un pequeño resumen donde yo quería mostrarles cómo fue la evolución de la higiene y seguridad industrial. Y vamos a hablar ahora de lo que va a ser el objetivo específico de nosotros como estudiantes y de nosotros como trabajadores cuando terminemos este módulo en el área de seguridad industrial. Bueno, lo primero que vamos a tener como objetivo específico es conocer cuáles son las normas de seguridad en un pozo petrolero para evitar accidentes de tipo personal o en el lugar de trabajo, haciendo uso de nuestro conocimiento acerca de los equipos de protección, normas de higiene y los derechos que se deben cumplir como trabajadores. Esto es muy importante, ya que no solo tenemos nosotros derechos en el área laboral, ¿verdad?
para poder trabajar. No, nosotros tenemos derecho a recibir la dotación como es el casco, las botas, el guante. Nosotros también tenemos que conocer la normativa de seguridad industrial de cada equipo con el que vamos a trabajar para que podamos nosotros dar un buen desempeño, ¿no? Entonces, como objetivo general, saber para qué nos sirven los equipos de protección personal, conocer cuáles son las normas básicas de higiene y salud que se deben cumplir en un lugar de trabajo, aprender cuáles serían las posibles acciones que debemos realizar en caso de incendio en nuestro puesto de trabajo. Esto es muy importante, no solamente hablar de incendios, sino cualquier tipo de accidente que se presente en el área laboral. Nosotros tenemos que saber cómo comportarnos o cómo desarrollarnos a la hora de un accidente o un incidente, ¿no? Cómo sería nuestro lugar o nuestra posición. Entonces, es muy importante conocer el concepto de lo que son los riesgos laborales. A mí me gustaría mucho que ustedes investigaran sobre lo que es un riesgo laboral. Permiso, regálenme un segundo. Estaba colocando el cargador porque se me estaba quedando sin batería el celular. Entonces, hablando de los riesgos laborales, lo más importante es identificar el riesgo. Es muy importante cuando ustedes lleguen al área de trabajo, dar una vuelta de chequeo, verificar el entorno donde van a trabajar y identificar los posibles riesgos, ¿no? No solo identificarlos, sino luego identificarlos, evaluarlos y controlar los riesgos laborales. O sea, identificamos un riesgo, por ejemplo, un pasamano que esté flojo o esté roto. Luego de eso hacemos una evaluación y hacemos un pequeño informe correctivo. ¿Para qué? Para que no vaya a ocurrir un accidente. Pero si llegara a ocurrir el accidente, los primeros pasos para obtener la seguridad en el ambiente de trabajo son el análisis y el posterior informe. Entonces aquí vamos a nosotros a trabajar en cómo evaluar y cómo plasmar un informe sobre lo que pudiera ser una pérdida parcial o total de tiempo laboral, ¿no? Entonces, vamos a ver acá lo que puede ser el daño, puede ser físico, social o mental, ¿no? Y esto es muy importante. Las personas piensan que siempre los accidentes son físicos. Es muy importante saber que muchas veces las largas jornadas laborales, por lo menos para nosotros los petroleros que duramos 20, 30, 40 días encerrados, pueden causar enfermedades del tipo mental, de tipo estrés. Un equipo que no se encuentra en las condiciones ideales o una silla de trabajo puede causar problemas ergonómicos que nos pueden causar a nosotros dificultad física a la larga, ¿no? Entonces es muy importante hacer cualquier tipo de análisis, bien sea inicialmente un análisis somero, un análisis no muy profundo, pero luego sí que uno ya esté establecido en el ambiente laboral, analizar cada una de las partes que influyen para que nosotros poder prevenir cualquier tipo de accidente, ¿no? Entonces, vamos a hablar de maquinarias y herramientas. Además de las acciones que toman los empresariados tendientes a observar y prevenir riesgos laborales, es importante destacar que los fabricantes de herramientas y maquinarias también deben observar medidas de seguridad y calidad en el producto. Bueno, esto es muy importante porque muchas personas piensan que solo la empresa tiene el deber de crear normativas de seguridad industrial para la protección del trabajador. Y otras personas piensan que es el trabajador el que debe de encargarse de estar pendiente de la normativa. Pero no es así. Las empresas que crean las herramientas para laborar dentro de la industria petrolera también ofrecen un catálogo de normativas de protección al trabajador. O sea, para darles un ejemplo más básico, cuando ustedes compran un televisor, un ventilador, una licuadora, una computadora, ustedes al realizar las compras de estos equipos, no solo compran el equipo, sino que el equipo viene con una serie de normativas que le van a dar para darle un mejor uso y asimismo protección al equipo y protección hacia las personas. Igualmente ocurre en la industria petrolera con las maquinarias de trabajo. Las maquinarias de trabajo traen un catálogo de normativas de protección y de normativas de calibración, y de igual forma no solo la calibración de los equipos, sino cómo debería de ser el manejo de ellos, ¿no? Entonces, la seguridad para los trabajadores.
Ya sea en tierra firme o en mar abierto, los equipos y las operaciones de explotación petrolera presentan riesgos para los trabajadores, quienes deben trabajar bajo condiciones ambientales arduas y severas. Es muy importante saber que las mismas normativas que se presentan en tierra o en agua para el trabajador siempre van a favor del trabajador, pero siempre el trabajador debe tener el conocimiento. Recuerden que la primera causa de accidente en el trabajo es el desconocimiento de la actividad que ustedes van a realizar. En ambos casos, largas jornadas, trabajo riguroso, superficies de trabajo húmedas y resbalosas y el terreno irregular crean condiciones potencialmente peligrosas que pueden provocar caídas y lesiones. Además, la exposición constante a ruidos excesivos es agotadora y el hecho de trabajar diariamente con equipos pesados puede ocasionar fallas en la seguridad, poniendo en riesgo la salud y la vida. Esto es muy importante que ustedes lo manejen. Las largas horas de trabajo crean exceso de confianza y este exceso de confianza de pensar, no, nosotros ya sabemos hacer este trabajo, puede ocurrir al final un accidente, ¿no? Para evitar o minimizar posibles accidentes, lesiones o fatalidades en las torres de perforación, es necesario realizar capacitaciones sobre ¿qué? Capacitaciones sobre seguridad, auditorías, simulacros y equipos de protección personal. Miren, lo más común es que ustedes realicen cada 8 horas con sus obreros, porque ustedes van a ser supervisores de obra, con sus obreros, ustedes deben realizar charlas de seguridad. Además de estas charlas semanales, ustedes deben hacer auditorías a los equipos de trabajo, no solamente a sus equipos de protección personal, sino a las herramientas con las que están trabajando. Deben de realizar la auditorías en el área de trabajo, en el sistema de iluminación y en los sistemas de prevención. Dentro de la industria petrolera existen muchos equipos como duchas de emergencia, en el caso de que tengan contacto con algún tipo de químico. Existen duchas alrededor del taladro donde ustedes se van a poder agregar agua para poderse eliminar ese exceso de algún contaminante, ¿no? Existen duchas oculares en el caso de que reciban alguna contaminación química en el rostro. Existen duchas oculares de emergencia. Existen lo que son los extintores. Dependiendo de la zona donde estén, se encuentran diferentes tipos de extintores, que eso lo vamos a estar hablando en próximas clases. Entonces es importante hacer auditorías y verificar que esos extintores tengan las presiones correctas, realizar simulacros de accidentes para saber cómo sería el comportamiento de cada uno de los trabajadores involucrados en el simulacro, y los que no tienen nada que ver con el simulacro, que ver la velocidad de desplazamientos hasta el punto de concentración, que es donde se van a presentar las personas que no tienen nada que ver con la defensa de los trabajadores, y los equipos de protección personal por último. Entonces es muy importante la evaluación de los factores de riesgo. Cuando vayan a evaluar los riesgos, identificar los peligros inadecuados, o sea, los peligros a los que puede estar expuesto al trabajador, capacitación inadecuada de los trabajadores para garantizar competencias y prácticas seguras. Esto es uno de los casos más comunes. No se da una buena capacitación del personal, y por la velocidad que se necesita en la industria petrolera de tener a las personas trabajando, terminan en accidentes. Barreras de protección defectuosas o inadecuadas. Es muy común estar en un taladro, subir las escaleras y encontrarse con escalones rotos o con pasamanos deteriorados, ¿no? Equipos de protección personal defectuosos o inadecuados. Falta de uso de equipos de protección personal o uso inadecuado. Esto es muy común. Normalmente en las empresas se te dañan los lentes, se rompen las botas, o sencillamente no tienes mascarillas que ya se deterioraron, y el trabajador, por cuidar su trabajo, reporta la contingencia o la carencia del equipo de protección personal, y decide trabajar sin el equipo de protección personal porque no quiere perder su trabajo. Pero resulta que cuando ocurre el accidente, las empresas, al realizar las inspecciones, terminan despidiéndolo, y en muchos casos ni siquiera le dan una manutención al trabajador, porque dicen que fue por culpa de él por no utilizar el equipo de protección personal. Entonces es muy importante que, aunque ustedes vayan a trabajar sin equipo de protección personal, realicen un informe escrito firmado por sus supervisores o la gerencia, donde ustedes están trabajando sin ningún equipo de protección, ¿no? Uso inadecuado de herramientas, equipos, materiales o productos. Bueno, esto ya lo habíamos hablado anteriormente, que todo equipo de trabajo tiene una normativa planteada para su uso, para su mantenimiento y para la protección del trabajador. Pero muchas veces las personas obvian esos catálogos y dicen, no, esto es muy fácil, esto se le pasa un trapo
con algún solvente, se limpia y ya está. Y resulta que pueden incurrir en un riesgo eléctrico o que pueden terminar dañando el equipo con el que estén trabajando, ¿no? Dispositivos de seguridad y sistema de advertencia defectuosos o inadecuados. Esto ocurre muy comúnmente, ¿no? Pasamos por un área donde vemos unos cables que están expuestos, que pueden sufrir un riesgo eléctrico, las personas no lo reportan y si lo reportan no colocan ningún aviso preventivo, que termina ocurriendo un accidente, ¿no? Mejores prácticas y equipos de protección necesarios para reducir los riesgos, ¿no? Protección de las máquinas, letreros e iluminación de seguridad, protección sobre caída y productos de identificación laboral. Fíjense que en la protección de las máquinas es algo necesario. En cualquier área donde ustedes vayan a trabajar debe haber un protector que nosotros nos permita sentirnos seguros a la hora de realizar cualquier tipo de actividad y no terminemos con nuestras manos expuestas. Letreros y iluminación de seguridad es lo más común que debe haber en cualquier área donde vayan a trabajar, que les permita saber a qué están expuestos durante su jornada laboral. Protección contra caída. Siempre cuando vamos subiendo las escaleras debemos saber que tenemos que usar el método de los 3 puntos, que son nuestras 2 piernas y una mano. Y además de esto, saber que las escaleras tengan un sistema adherente que nos permita a nosotros, con el calzado que utilizamos de seguridad, no resbalarnos cuando vamos subiendo, ¿no? Productos de identificación laboral. Estos productos de identificación laboral no son más que saber cada uno de las herramientas de trabajo, cuáles son sus funciones, sus alcances y sus limitaciones, ¿no? Caja de herramientas de seguridad y productividad adecuada, ¿no? Y preparación para emergencias. Siempre tenemos que estar preparados por medio de simulacros. Los simulacros son los que nosotros nos van a permitir saber cómo nos vamos a comportar ante una contingencia. Hemos llegado hasta aquí en el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase. Sin más que decir, les dejo el trabajo en el grupo para que lo entreguemos la 3ª semana de clase. Y bueno, en el día de hoy vamos a estar enviando esta información por YouTube. Y recuerden que el trabajo, toda la información está escrita en la guía que yo les he dejado en sus grupos de WhatsApp. Sin más que decirle, que Dios los bendiga, se les envía un abrazo gigantesco en la distancia y espero tener comunicación con ustedes para poder darles cualquier tipo de aclaración sobre el tema que estamos hablando. Muy buenos días.